Hola amigos, hoy les traemos una deliciosa comida peruana llamada pachamanca, el cual es un plato que se cocina dentro de un hueco en la tierra con piedras calientes y hojas de plátano. Para empezar, tenemos que tener la carne marinada con condimentos, como puede ser el escabeche molido o el ají colorado que le llaman también. Para condimentar también le agregamos hojas de romero fresco, agregamos papa, habas peruanas. Tenemos que ya tener listo el hueco en la tierra o por ende como una especie de cama con parrilla hecha de ladrillos. Lo importante de este plato es que puedes compartir en familia o con amigos y pasar un día muy agradable. Fuera de eso de que se hace en el campo, así que va a ser un día definitivamente que vas a respirar aire puro. Siempre hay que tener cuidado con la temperatura, porque como las piedras que están arriba, si se puede observar, son las que van a ayudar a cocinar la carne, las papas y todo lo demás. Es importante que la temperatura esté estable y súper caliente, pues, ¿no? Entonces por eso siempre es bueno alimentarlo con bastante leña en la parte de abajo, hasta que ya se carbonice totalmente ahí, como podemos apreciar. Una vez que ya tenemos eso, tenemos que empezar a retirar las piedras, por muy caliente que estén. Por ejemplo, aquí en el video lo estamos haciendo en una carretilla. Ustedes pueden ponerlo en alguna placa metálica también, siempre y cuando que no sea inflamable, definitivamente. Con ayuda de tus amigos o de tu familia, empiezan a retirar todas las piedras de la plancha que tenemos ahí, que es como una especie de parrilla que ha servido para calentar las piedras. Esa es su única función, porque no va a intervenir en ningún otro momento de la preparación de la pachamanca. Retiramos con cuidado cada piedra. Recordemos de que siempre es necesario tomar las medidas de seguridad adecuadas. En este caso estamos utilizando guantes de cuero para evitar de que pase el calor. Y bien, una vez que tenemos retiradas todas las piedras, retiramos también esta plancha metálica con ayuda de una madera y algún utensilio más que tengamos en la mano. No confiarse, porque esto, como ya tiene bastantes horas así al calor extremo que le hemos puesto con bastante leña, si lo intentas agarrar, por mucho que tengas un guante de cuero, va a pasar el calor, pues no, y te puedes quemar. Ahora lo siguiente es empezar a hacer la camita de todo lo que se conoce acá en Perú como ladrillos. No sé cómo le llamarán en su país, pero bueno, acá son ladrillos. Ladrillo rojo, King Kong. Tenemos que crear una especie de cama en la parte de abajo para que no se mezcle lo que vamos a preparar con la ceniza, pues, ¿no? Porque esto ya le cambiaría todo el sabor a la comida. Entonces, con esta finalidad se hace esta cama de ladrillos. Y como ustedes ven, no estamos trayendo ladrillos de ningún otro lado, sino que son de la misma pared improvisada que se había creado en un inicio para que pueda sostener la malla y las piedras, ¿no? Es mínima la cantidad de ceniza que se ve ahí. Y empezamos a agregar ya todo lo que es el camote. Tratemos de evitar de que tenga agua el camote o las papas que estamos agregando ahora, como vemos, porque eso va a apagar, pues, no, lo que son las cenizas que van a ayudar al final a cocinar toda la pachamanca, ¿no? Con ayuda de tus familiares o de amigos vas agregando las papas así con la mano para evitar el agua. Si pueden apreciar, ese tupper blanco se quedó con un poco de agua. Y luego empiezan a tapar ya con las piedras calientes que habíamos retirado hace unos instantes, ¿no?
Cabe resaltar de que durante todo este proceso el tiempo es vital, así que no puedes perderte mucho tiempo antes de agregar las piedras porque se enfrían y ya no te van a ayudar a cocinar. Entonces bien, entonces ahora, como les continuaba diciendo, tienen que agregar todas estas piedras. Tienen que taparlo como si fuera una especie de manta, pero de piedras. Ahí vemos como nuestros compañeros empiezan a sufrir un poco. Esto es porque las piedras, al estar totalmente calientes, entonces no puedes coger con las manos ni nada por el estilo, ¿no? Y tienes que sacar con una palana. Ahí uno de nuestros compañeros nos está ayudando con el guante de cuero, pero claro que pasa de todas maneras el calor, ¿no? Una vez que ya tenemos las piedras ahí de manera uniforme, ¿no?, sobre la capa de las papas y el camote, empezamos a agregar ya lo que es la carne, ¿no? Ahí podemos ver que es la carne de res. Vamos a diferenciar porque la carne de res tiene un condimento diferente porque es de color verde. Generalmente se hace con huacatay. Empezamos a agregar todo esto sobre las piedras, mientras que preparamos para presentar ya todo lo que es el chancho. Ahí lo vemos, ¿ves? Con un condimento rojo. Lo ponemos encima de la carne de res, que la carne de res tiende a ser un poco más, tiende a llevar un poco más de tiempo de cocción, ¿no? Entonces por eso lo ponemos abajo la de res y encima lo que es la carne del chancho. Bien, la acomodamos bien. Vamos incorporando las demás carnes que faltan. Bien, ahí como podemos ver ya está totalmente cubierto el círculo que se ha hecho para la pachamanca. Y empezamos a agregar ya lo que son las piedras, ¿no? Las piedras que faltaban, o las restantes, bueno, esas son las que se van a agregar encima de la carne de cerdo o de chancho. La finalidad es de que esto ayude a cocinar tanto calor por abajo como calor por arriba, ¿no? A fin de que esto ayude a cocinar las carnes. Como ustedes saben, las carnes, en especial la de res, tiende a tener un mayor tiempo de cocción y lo ideal es que salga bien cocida, pues, ¿no? Para evitar inconvenientes luego a la hora de estar comiéndolo, o que los niños o los hijos no puedan consumirlo, ¿no? Entonces tenemos que mantener la temperatura. Si podemos definir la pachamanca en una sola palabra, la podríamos definir como temperatura, porque es esencial para crear este tipo de platos típicos de la comida peruana, ¿no? Si alguna vez tienes la oportunidad de probar la pachamanca, te sugiero que no la desaproveches. Te aseguro que no te vas a arrepentir porque es una comida sumamente deliciosa, ¿no? Los que han tenido el privilegio de viajar a Cusco van a poder dar fe de que esto es cierto, ¿no? Ya que esto se prepara mayormente en los Andes, ¿no? En la capital también se prepara, pero es en menor cantidad que en los Andes peruanos, ¿no? Ahí es donde está, mejor dicho, la meca de lo que es la pachamanca. Ahora vamos agregando más papas en la parte de arriba. Y no olvidar, no lo había mencionado al inicio, pero también se agrega humitas. Las humitas son como una especie de masa hecha de yuca. También hay humitas de maíz, pero en este caso las estamos haciendo de yuca. Tiene un sabor dulce. También cuando lo hacen también de maíz es dulce también. Se diferencia de los tamales porque el tamal es salado y la humita es dulce, ¿no? Vamos
ahí complementando todo lo que es la camita de las humitas sobre lo que son las papas como tercera capa ya. Y también le podemos ir agregando lo que son las habas. Es importante colocar las habas al último porque si no, bueno, abajo se van a quemar, pues, ¿no? Y tampoco ayudaría al sabor, pues. Las habas se agregan con todo cáscara, se lavan bien, nada más se desinfectan con un poco de agua y cloro. Y luego las enjuagas y van directo ahí, ¿no? No es necesario quitarle la cáscara. Incluso ahí podemos ayudarnos también con algunas cáscaras de choclo, a fin de que esto pueda, con el calor, empiece a botar agua, pues, ¿no? Líquido, y ayude con el vapor también a cocinar lo que está la carne en la parte de abajo. Ya que lo demás sí se va a terminar de cocinar, pero la carne siempre es necesario que esté controlado la temperatura para que pueda salir bien, pues no salga cruda o vaya a salir dura. Sobre todo la carne de res, como lo habíamos mencionado, y hago hincapié en esto porque a muchas personas que han intentado hacer la pachamanca en casa les ha salido la carne de res bien dura, es decir, como si fuera un chicle, ¿no? Lo muerden y no podían cortarlo bien, ni con cuchillo tampoco. Entonces hago hincapié en esto porque si ustedes quieren disfrutar de una pachamanca o quieren hacer una pachamanca en casa, sin duda tienen que tener control sobre la temperatura y sobre los demás elementos que ayuden a cocinar la carne de la res. Ya que la carne de cerdo sí va a estar cocinada, ¿no? Pero la res sí es un poco más complicada para cocinar, pues. Ahora empezamos a tapar con hojas de plátano. Esto hace como una última capa, ¿no? Que va a ayudar a que sude todo lo que se encuentra abajo, tapado por las piedras, con la ceniza. Ahí lo vamos completando. Tiene que estar bien tapado todo. Las hojas de plátano no es necesario que estén totalmente frescas. Bueno, pueden estar de repente un poco amarillas. Eso no importa porque al final no lo vamos a comer, ¿no? Lo que sí tienen que estar bien limpias, bien lavadas. Ahí nuestros compañeros están ayudándonos a tapar adecuadamente toda la cama de donde va la pachamanca. Que no quede ni un solo espacio libre donde se puede escapar el calor. Bien, ahora aprovechamos y colocamos un saco que nos quedaba por ahí a fin de que también ayude a conservar el calor, pues, ¿no? Y que haga sudar a todos los elementos que tienen líquido en la parte de abajo de la pachamanca, ya que este líquido se va a transformar en vapor y va a ayudar a cocinar lo que son las carnes, las papas, el camote, las habas. Ahora, para finalizar, tenemos que enterrar esto. Esa es la importancia de ponerle bastantes hojas de plátano, ¿no? Porque si no, la tierra llegaría a la comida. Tenemos que enterrar eso con la misma, bueno, con la tierra que queda en un costado cuando hicimos o cavamos el hoyo en la tierra. Esa misma tierra de abajo la empezamos a utilizar para tapar todo lo que es nuestra pachamanca, ¿no? Si lo van a hacer al aire libre, siempre tienen que tener marcado el lugar donde están haciendo la pachamanca, ¿no? Porque ha sucedido en varias situaciones, se ha visto en las noticias incluso, de que había personas que preparaban la pachamanca y luego se olvidaban dónde estaba, ¿no? Como dato curioso, luego no podían encontrarla y
tenían que hacer huecos por distintos sitios, o incluso ya había casos en los que se perdía la pachamanca y ya no la podían comer, pues, ¿no? O sea, pasaban tantos días que ya se echaba a perder, pues, ¿no? Entonces es necesario de que, si bien es cierto, ahí por lo menos tardará unas 2 horas o 2 horas y media en cocinar completamente todo, incluso hasta 3 horas podría durar. Es importante permanecer en el mismo lugar donde estaba haciendo la pachamanca, o en todo caso marcarlo y continuar con la celebración, porque esto no solo es una comida, ¿no? Es parte de una celebración que se hace como una especie de fiesta típica o algún compartir que estás haciendo con tu familia. Por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo aquí el día 1 de enero de este año que estamos empezando, 2024, y justamente ha sido una reunión familiar, ¿no? En compañía acá con el Chief El Hermano, Iniciativa Peruana. Estamos trayéndoles esta preparación a fin de que ustedes puedan ver, ¿no?, cómo se prepara la pachamanca y puedan entender cuál es el proceso detrás, o qué son los factores que se involucran para lograr obtener el sabor de la pachamanca, ¿no? Se llama pachamanca porque justamente tiene que ver con la tierra, ¿no? Con la madre tierra, e indudablemente también por la papa, por todas las cosas típicas que el Perú produce y que se utilizan para preparar este plato andino, ¿no? Este plato peruano. Una vez de que tenemos enterrado ya esto con la tierra del hoyo que sacamos, podemos ya dar los primeros augurios de victoria sobre esta preparación. Y claro, sin lugar a dudas, compartiendo con tus familiares y sobre todo divirtiéndose, ¿no? Porque eso también es un factor importante para la preparación de la pachamanca. Siempre el buen humor, las risas y sobre todo las buenas energías, las buenas vibras, ¿no? Y bien, muchachos, aquí ya han transcurrido aproximadamente 2 horas y media. Ya está anocheciendo. Y pasamos a la otra parte más importante, ¿no? Ahora pasamos a desenterrar la pachamanca. Con ayuda vuelta de tus amigos o familiares, con las palanas, ¿no?, te ayudas para empezar a desenterrar todo esto, sin meter palanadas así como si fuera una construcción, ¿no?, sino que tienes que ir alando, ¿no?, de adentro hacia afuera, solamente con la punta de la palana, como si estuvieras rascando, por así decirlo. Porque si lo haces con fuerza, pues empiezas a romper todas las capas de la hoja de plátano. Tenemos que entender que la hoja de plátano, perdón, se ha cocinado, ¿no?, ha sudado bastante, entonces ya no está tan fuerte como al inicio, ¿no? Entonces miren, ahí lo vemos, ¿no? Está ya más endeble, ¿no? Entonces si nosotros le metemos un palanazo, ¡pum!, obviamente se va a quebrar, ¿no? Y la tierra va a ingresar a la carne, a la comida, pues, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo con cuidado, jalándolo de adentro hacia afuera, solo con la punta de la palana, a fin de que esto pueda ayudar a revelar el tesoro que es la pachamanca, pues, ¿no? Ahora nos colocamos nuestros guantes porque la hoja de plátano está súper caliente. Hay uno de nuestros compañeros más valientes lo está sacando sin guantes, pero es necesario de que se utilicen guantes, pues, ¿no?, a fin de evitar quemaduras, porque tenemos que recordar que está a altas temperaturas bajo la tierra, y más cuando está tapado, el calor se concentra aún más. Retiramos con cuidado las hojas de plátano. Bacán.
Claro. ¿Cuándo más primero? ¿Cuándo más siervo? ¿Está buena? Lanza la sábado. Claro que sí, acá nomás. Cuenta. Ya me siervo. ¿Cuánto va a tocar a cada uno? ¿Cuántas sábanas hay? Llévalo, siervo. Bueno, hay que contar. Estamos supervisando acá. Que todo salga bien. Las habas. Casa manda. Vamos a los costados. Tan buena. Pura banca está la toma. Y bueno amigos, aquí ya prácticamente está totalmente terminado ya lo que es la pachamanca. Y vamos retirando todas las partes de las capas que habíamos visto anteriormente. Ya sea las papas, los camotes, la carne también, sujetándolo con cuidado porque está súper caliente. Las habas, también las humitas. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Sin más, lo dejamos con la preparación. Y si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios. Espero que se suscriban y puedan apoyarnos a que este canal pueda seguir creciendo más adelante, ¿no? Gracias y bendiciones. La manca, ¿no? Sigue. Una uma. No, pero así como estaba, creo que hay una uma, mira, a ver. Primera humita. No hay humita. No hay humita. La lección del año pasado de tu mamá que hizo. No, que está muy estaba tierno el maíz. Por eso. Se echaba más, se chorreaba todito. Ya será hasta uno. Lo bueno que le hemos echado todo mis, todas las uvas. A ver, tráelo para vaciarlo. No dolió. Ya. La papa, voy a con la piedra para hacer. No, qué rico. La papa tiene que quemar. ¿Es la gringa y comida? ¿La comida es la gringa? Sí. La papa tiene el techo. Es otra papa. Sí, por eso. ¿Está bien sancochado? Seguimos probando. ¿Está bien sancochado? Sí. Está jugosito, yo no les traí más. Yo les gustó la papa. Cuidado, hermano. Otro aquí negro. Estamos. ¿Traigo trincha? De agua.
La vez lo hubieras puesto. Y ahí nomás ya está. Bien, pero los restos conocidos arriba, puro poquito son y verdes. Buen olor, buena sazón. Camote. Te vas a traer por ahí, ven por acá, por acá, por acá, por acá, Tengan cuidado mucho con la temperatura, porque si se queman, ni Brocodaki los va a poder salvar. Bueno, ayúdame a hacer el quesito. Los ciervos aquí llevan eso. Del árbol. Y bien, gente, aquí infaltable su rocotito con huacatay y queso. Y aquí podemos apreciar cómo queda la pachamanca peruana.